Vamos a orar por los enfermos y vamos a darle gracias al Dios también por darnos el tiempo para estar acá. Amado Dios, gracias por darnos este tiempo y oramos, Padre, creyendo que nuestras oraciones están siendo aceptas ante ti, Señor, simplemente porque tú nos has amado en el Hijo, Señor, porque nos has hecho acepto en el Hijo, Señor. Amado Dios, rogamos esta mañana que tú extiendas tu mano sanadora, Señor, sobre todos los enfermos, Señor. Oramos, bendito Dios, a ti, al único y soberano Dios, que sigas haciendo milagros en medio de nosotros, Señor. Oramos por sanidad, Padre bendito, oramos por sanidad, oramos porque tú te muevas en medio de nosotros. Queremos ver tu gloria, Padre bendito. Oramos por todos, Señor, y por cada uno de ellos, Señor. Así, amado Dios, oramos también y te pedimos tu ayuda para seguir rogando, Dios, por nuestras familias, Dios. Por nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos. Por todos aquellos que aún falta que vengan a ti, Señor. Oramos para que tú les toques, Señor. Reconocemos, Padre bendito, que si tú no les tocas, Señor, de nada sirve, Señor, cualquier intento que ellos puedan hacer, Señor. Oramos para que tú de verdad hagas nacer de nuevo, Dios, a cada una de estas personas. Ponemos delante de ellos, delante de ti, nuevamente a ellos, Dios, a los padres, a los hijos, a las madres, a los hermanos, Dios, a los nietos, a las nietas, Señor. Señor, creyendo que tú puedes tocarlos, Señor. Así que oramos a ti por ellos, Padre bendito. Oramos por nuestros pastores también, Dios, por Sharon, por Raúl, para que tú sigas ayudándole, bendiciendo, Dios. Oramos por todos los planes que tienes para tu iglesia, Dios. Y oramos por sobre todas las cosas para que nos ayudes a prepararnos para el día en que tú vengas a buscarnos a nosotros, Señor. Padre, gracias, Dios. Bendícenos, Señor. Te rogamos toda y cada una de estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo se escucha? No sé si... Anita. ¿Se escucha bajo? Bajo. Por favor, vamos acá. Ya. Ahora, ¿cómo se escucha? Anita, me interesa allá y atrás. Ustedes me avisan. ¿Se escucha bien? Retorno también. Bien. Para los que les interesa, un día como hoy, si nos trasladáramos hace 2000 años atrás, se ha cumplido la promesa que Dios le ha dado o le ha hecho, o más que la promesa, la profecía que ha dado por medio de Daniel, o lo que el ángel le ha dicho a Daniel. Todos sabemos que Daniel es un tremendo hombre que comenzó a una edad joven en el ministerio sirviendo a los reyes de Babilonia y luego sirvió a los reyes medo-persa también. Y Dios le dio a Daniel una profecía cuando él estaba muy inquieto por ciertas cosas. Y dice la Escritura que Dios le anunció a él las semanas que habían para su pueblo Israel. Y él le dijo que para su pueblo Israel habían 70 semanas. Y estaban divididos en 69 semanas y en una semana más. Esas 69 semanas se cumplieron aproximadamente en la fecha como hoy, hace 2000 años, porque se cumplieron 483 años desde el momento en que Artajerjes promulgó un edicto para que los judíos volvieran a Jerusalén hasta que Jesús entró a Jerusalén un domingo de Pascua, como se le llama. Si usted quiere saber más de esto, en el capítulo 12 del libro de Juan, hasta el final del libro, está esta semana fue una semana tremendamente intensa para el Señor. Dice el capítulo 12, verso 1 de Juan: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí empieza, tal como lo dice la propia Escritura, 6 días antes de la Pascua. Sabemos que la Pascua va a ser celebrada el viernes y luego va a ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Y como todos sabemos, hay una semana número 70, que es la semana que hemos estado estudiando nosotros en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que en su momento lo hemos dicho, cuando a Juan se le revela el cómo es el desarrollo de este libro,
Le dice que el capítulo 1 son las cosas que ha visto, el capítulo 2 y el capítulo 3, perdón, el capítulo 1 las cosas que ha visto, el capítulo 2 y el capítulo 3 las cosas que son, y el capítulo 4 hasta el capítulo 22 las cosas que han de ser después de estas. Hoy día estamos viviendo en las cosas que son. Las cosas que son van a dejar de ser cuando Jesús venga y tome su iglesia, como le ha dicho a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, versículo 10. Y en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, vemos cumplirse aquello. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis vemos a la iglesia en el cielo. Y el capítulo 6 comienza. Hemos estado mirando nosotros a través de este libro cómo se han ido desarrollando las cosas. La semana anterior y la anterior acción durante toda su existencia, desde el momento en que se rebeló en contra de Dios. No se olviden que Satanás era un querubín protector. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Ahí está el antes y el después de Satanás. Porque Satanás en un momento se encontró en su corazón orgullo y él dijo que iba a ser igual a Dios y él fue ya sacado de esa posición y de ahí en adelante todos conocemos su historia, que ha sido tratar de simplemente hacer el mayor daño que puede a la creación de Dios, partiendo por el mundo creado por Dios, luego partiendo por la primera familia, y ahí todos vemos el desarrollo en cómo Satanás ha ido haciendo tantas cosas. Ahora, el trabajo de Satanás no ha sido un trabajo menor. Alguien hacía presente el mundo también en la iglesia. Y alguien hacía que mencionaba Dios a través de Ezequiel, es cuando está en esa conversación mostrándole todas las cosas y Dios le dice, mira, sabes, te voy a mostrar la verdad. Y dice que lo lleva al templo de Dios y permite que el templo de Dios haga un forado y él a través de ese forado puede mirar lo que ocurre dentro del templo. Y dentro del templo estaban ocurriendo tantas cosas que eran horrorosas en realidad. No solo con los sacerdotes, como hemos ido aprendiendo a través de los profetas menores, no solo con toda y cada una de estas personas, sino también con las mujeres, dice allí, que las mujeres estaban endechando a Tamuz. Y alguien hacía la comparación que la iglesia del tiempo presente se parece mucho a ese tiempo de Israel. Y algo que hemos dicho siempre, y que la Biblia lo declara, Dios no juzgó, primero no juzgó al mundo, ¿no es cierto?, si primero no juzgó a Israel. Dios no va a juzgar al mundo si primero no juzga a su iglesia. Y el juicio de Dios a la iglesia, lo hemos dicho, es el rapto. Es donde Él siempre está haciendo presente y animando a las personas que estén preparadas para ese momento tan especial en donde Él va a venir a buscar su iglesia y que es el día menos pensado. Entonces, la iglesia, cuando uno la empieza a mirar dentro del concepto y dentro de las, no sé si llamarlo obligaciones, pero sí de las responsabilidades que tiene, no son menores. ¿Por qué no son menores? Porque de alguna manera la iglesia es el único referente que tiene el mundo para ver a Dios. Cuando a mí me gusta mucho la música, ¿no es cierto? Y en la música uno siempre encuentra músicos que dicen cosas, y no estoy hablando de cosas de Dios. Una de las cosas que me impresionó mucho cuando era joven, yo crecí con la música argentina, el rock argentino. Seguramente el nombre algunos de ustedes no los conocen. Pero dentro de eso había una banda que era muy particular, que era la banda que creó Charly García con Nito Mestre, que se llama Sui Generis. Y él en una de las canciones dice que Dios es empleado detrás de un mostrador. Yo, sin ser creyente, esa canción a mí hasta ahí me gustaba y ahí como me causaba. Y uno empieza a mirar en el futuro, por ejemplo, me gusta mucho el grunge. No sé si usted sabrá lo que es esa música, una música bien deprimente para muchos. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque encuentro personas jóvenes en realidad que lamentablemente la gran mayoría de ellos se han suicidado.
producto de las drogas, porque fue un tiempo muy malo para ese tipo de personas. Pero esas canciones de ellos eran canciones honestas, no eran canciones de amor, eran canciones honestas, canciones de dolor, canciones de tristeza, canciones de gente que estaba desanimada, desesperada, que no veía en este mundo nada. Y era particularmente porque, lo vuelvo a recordar, porque la iglesia le estaba mostrando a ellos un Dios que no era el Dios real y verdadero. Entonces uno a veces ve a ellos referirse a Dios, pero no porque conozcan a Dios, sino porque a ese Dios se lo ha mostrado la gente. Alguien decía, y me gustaba mucho, decía, los ojos escuchan. ¿Has escuchado esa expresión? Los ojos escuchan. Yo lo he dicho y lo reitero una vez más. El mundo tiene toda la obligación, si pudiéramos decir, no la obligación, tiene todo el derecho, es la verdad, de exigirnos a nosotros cosas. Todo el derecho. Nosotros debemos mostrarle al mundo las cosas que Jesús nos ha dicho y nos ha enseñado. Cuando uno piensa en estas personas que nos toca hoy día hablar nuevamente de ellos, ¿no es cierto? En el libro de Apocalipsis, estos 144,000, que la semana pasada hacíamos mención del cielo, porque para mí es increíble hablar del cielo, porque el cielo, reitero, no es una utopía, es un lugar real, genuino, verdadero, es donde está nuestra casa. Jesús lo ha dicho, nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. 70, 80 años en los más robustos y luego a casa. Y si no es a casa, a esa casa, es a la otra casa. Porque la verdad es esa, hay solo dos caminos, uno ancho y uno angosto. Hay solo dos lugares, el cielo y el lugar de tormento, no hay más lugares. No existen lo que ha inventado la religión. Hay solo dos lugares. Entonces, obviamente, como nos dice el libro de los Hebreos, que me encanta a mí, dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y algo interesante, cuando uno lee sobre todo ese libro de los Hebreos, cuando habla de esas personas que lamentablemente quieren devolverse en el camino, porque eso es lo que ellos quieren hacer, quieren devolverse, ellos quieren volver a la religión antigua, quieren volver a la religión vieja. ¿Por qué? Porque la religión vieja ellos no tenían mayormente aflicciones. Pero en el camino que ellos están caminando tienen problemas y problemas no menores. Al punto que si usted leyera el capítulo, dice allí que ellos, algunos, cuando comenzaron a caminar en Cristo, le quitaron hasta sus bienes, vino la autoridad, le quitó todo. Dice que ellos lo sufrieron con gozo. ¿Por qué? Porque tenían puesta la mirada en algo más perdurable, en el cielo. Pero algo les pasó a ellos en este momento que ellos están tratando de volver atrás, y por eso la Escritura o el apóstol allí le está hablándole a ellos que nos deben volver atrás, que deben permanecer en la esperanza. ¿Por qué? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Yo les contaba la historia la semana anterior de esa dama que cruzaba a nado, tal como lo hizo nuestro Tiburón Contreras muchas veces, y ella estaba cruzando, no sé si el Canal de la Mancha, un día nubladísimo, y se agotó y iba a subirse a los botes que están siempre alrededor, y su mamá le dijo, tranquila, sigue, ánimo, y siguió un ratito más, y luego se cansó y dijo, no, ya no doy más, se subió al bote, y luego de alguna manera pudo percibir que la orilla estaba realmente cerca. ¿Se imaginan lo que significa de repente que Cristo pueda venir y nosotros podamos abandonar el camino en la última instancia? Y por favor quiero reiterar algo que lo he dicho muchas veces. Nosotros no creemos que la salvación se pierde, nosotros no creemos que la salvación no se pierde. Nosotros creemos que hay que permanecer en Cristo. Eso es lo que Dios le dice a Ezequiel, este mismo hombre que yo les mencionaba. Él les dice, ¿sabe qué? Ve y predica. Porque aquí no importa lo que tú llevas atrás y no importa lo que está en el futuro. Yo puedo llevar 40 años caminando en Cristo. Y a lo mejor el año 41
Ahora, y ahí hay que ver todo el asunto con relación a qué. A que si yo peco una cosa a lo mejor donde yo puedo arrepentirme y volver al camino, o yo ya voy a persistir en el pecado, a lo mejor, no lo sé. Ahí hay todo un conflicto con respecto a eso. Pero ¿qué es lo importante? Reitero, que tú y yo estamos realmente viviendo los últimos tiempos, que ya pasaron las 69 semanas, que la semana 70, el día menos pensado, va a comenzar cuando Jesús se lleve su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que procurar nosotros? Que antes que ocurra esa semana 70, que antes que ocurra ese rapto de la iglesia, muchos de los que están con nosotros quieran venir y caminar con nosotros en Cristo Jesús. Y debemos seguir orando por eso. Entonces, estos 144,000 dice aquí, después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya lo dijimos, los testigos de Jehová dicen que son ellos, mentira. Estos son, tal como declara el capítulo 6, hebreos, israelitas. Ahí va cada uno de... Ahora, ¿por qué decimos que están en el cielo? Porque lo dice aquí. Yo no necesito interpretar nada. Dice el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y tocaban y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando uno mira estas cosas y empieza a considerar lo que la Escritura enseña, por ejemplo, vayamos al capítulo 3 de Segunda de Pedro, por favor. En 2 de Pedro capítulo 3, el apóstol sabemos que él ya ha dicho que cree que le queda poco tiempo de vida. En consecuencia, él lo único que quiere es poner en la mente de la gente las cosas que son importantes. Y es lo que le va a decir a ellos, dice el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Primero dice que es un tiempo donde van a haber mucha gente que se va a burlar de nosotros porque le decimos que nos vamos a ir, que viene un rapto y que el Señor nos va a llevar. Se van a burlar. Hoy día vivimos en un tiempo donde realmente hay una negación de estas cosas que es tremendamente grande. Lo primero, después dice estos, refiriéndose a esas personas, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí empieza a dar una evidencia del juicio de Dios y aquí empieza a dar la evidencia que también da Primera de Pedro del diluvio. Algo muy importante que hay que entender para que podamos hacer un contrapeso. Jesús dijo que cuando Él viniera iba a ser como los días de Noé. Si uno mira los días de Noé en el capítulo 6 de Génesis, dice que el corazón del hombre era continuo hacia el mal. No había que enseñarle a hacer maldad, ya la maldad estaba hecha toda. Nosotros vivimos ese tiempo. Y así como juzgó a esos, también va a juzgar a estos. Por eso dice aquí, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Algo interesante, por favor. Primero,
Volvamos un poco a Génesis, volvamos a las palabras de Abraham, cuando Dios va a juzgar Sodoma y Gomorra, y en Sodoma y Gomorra lamentablemente está viviendo una persona que es muy querida por Abraham, que es su sobrino Lot. Y él tiene una preocupación por él. Y le dice: Señor, ¿vas a juzgar a los justos con los injustos? Y Dios le dice que no. Y él lo hace, él saca a Lot de esa situación. Lot de alguna manera es un tipo de Israel que es guardado, como aprendimos en el capítulo 12, que Dios le dice que huyan, cuando le dice también en Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora, huyan. ¿A dónde van a huir? A Petra. Pero lo importante es que Dios le dice a Abraham que Dios no va a juzgar a los justos con los injustos. Y fíjense que es interesante aquí. ¿Por qué? Porque dice claramente, volviendo un poco al texto, los cielos, la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, y que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Este llamado es para la iglesia. Si usted lee el encabezado, Pedro le escribe a los expatriados, le escribe a los creyentes que han tenido que salir de sus tierras y están en otros lugares. Es para el creyente. Es como cuando uno empieza a mirar y a examinar otros textos de las Escrituras, si pensamos en las cosas que son. Las cosas que son están declaradas en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Y qué hemos visto allí? Que de 7 iglesias, 5 iglesias son reprendidas. 5 iglesias son llamadas al arrepentimiento. No es menor eso. Es como que dijéramos, si hiciéramos la matemática, a veces la hemos hecho la matemática cuando decimos que Dios dice que hay 2 en el campo, ¿no es cierto? Están moliendo una tomada, otra deja 10 vírgenes, 5 y 5. Pero aquí es mucho más drástico, son 5 y 2. Sería 1/3 en realidad. Y los otros 2/3 se le está llamando que realmente reconsideren cómo están caminando con Cristo. Porque a las 5 se le llama al arrepentimiento, y a la última, ¿para qué decir lo que se dice acerca de ella? Que es la iglesia de la Odisea, que creemos que es la iglesia que está presente. ¿Qué es lo que se le dice? Por cuanto eres tibia, no fría ni caliente, te vomito de mi boca. Tú dices, eres rica, pero Dios tiene un concepto totalmente diferente. Entonces, cuando uno empieza a mirar estas cosas, Dios entonces está llamando a la iglesia. Alguien lo decía, y para mí me llamó mucho la atención. Decía que lo que le está pasando al mundo de alguna manera es culpa de la iglesia. Porque la iglesia ha perdido su sal, porque la iglesia ha perdido la luz. Ahora, yo sé que hay un plan determinado de Dios para que las cosas vayan a donde tienen que dar, que aparezca el anticristo, el falso profeta, Satanás le dé todo el poder y comience. Yo sé que eso es así. Pero cuán desierto a lo mejor tendrán estas palabras al decir que muchas personas no quieren venir a Jesús por causa nuestra. Acuérdense que Jesús se lo dijo al fariseo, al fariseísmo le dijo a ellos, o a la gente que miraban a los fariseos de una manera muy especial. Y le dijo, ¿saben qué? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces aquí sigue hablando, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Punto. Puesto que estas cosas han de ser deshechas. Cuando uno lee, no vuelvo a reiterar, cuando uno empieza a mirar lo que la Escritura enseña, cuando dice no hagas tesoro en la tierra, ¿por qué? Porque haz tesoro en el cielo. Cuando nos dice que no miremos las cosas que se ven, porque en realidad a pesar de que se vean, van a desaparecer, y las que no se ven son las realmente que permanecen. O cuando Él dice que va a quitar este reino conmovible para poner uno inconmovible. Siempre Dios nos está hablando acerca de estas cosas. Entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Si uno mira la iglesia o los creyentes que estamos mirando, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 14, que dice el verso 5, en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Y si va un poco más arriba, dice la Escritura, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira. Si uno empieza a mirar estas cosas y a considerar, primero lo que habla la Biblia, dice que estas personas, la primera condición que ellos tenían, o la primera forma en que ellos empezaron a sentirse, era que Dios los había separado a ellos para Él. Estos 144,000, que tal como lo mencionamos aquí, están en el cielo. No sabemos cómo llegaron al cielo, pueden haber sido muertos, raptados no fueron. No se olvide que el capítulo 13 dice que a Satanás y al anticristo se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y hablábamos que el vencerlo significaba en el sentido no como el mundo los ve, sino que no los doblegaron a ellos, sino que ellos fueron capaces de dar su vida por la causa. Como dice Apocalipsis 20, cuando ve a las personas que van a gobernar y que son muertos, dice, decapitados. Ya no los vencieron en el sentido de hacerlos rendirse de la causa, sino al contrario, los mataron, pero no lograron hacer con ellos lo que ellos pretendían hacer con la muerte. Mucha gente, como dice la Escritura, por temor a la muerte, hacen muchas cosas. Mucha gente que tiene a lo mejor por delante la muerte, cuando no tiene claridad en su mente, realmente no quiere morir, ¿no? El apóstol Pablo lo dice, por ejemplo, en Filipenses, cuando él dice, no sé qué va a pasar conmigo. Estoy preso aquí en Roma, no sé si me van a liberar o no me van a liberar, pero saben, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero por qué? Volvemos a reiterar, ya hemos hablado de eso, hablamos la semana anterior acerca de cuál es nuestro proceso. O nos vamos en el rapto de la iglesia o nos vamos porque tenemos que morir, todos nosotros vamos a morir en algún momento si Jesús no viene. Y luego de la muerte, ¿qué es lo que dice Filipenses 1? Para mí el partir y estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Si no estoy aquí, estoy allá. Entonces, pero lo interesante de estas personas, vuelvo a reiterar, lo primero que ellos entienden que estas personas han sido separadas para el Señor, que Dios ha escrito en su frente el nombre del Cordero y del Padre, y le ha dicho algo, que ellos son santos. ¿Sabe usted lo que significa la palabra santo o aguiazo? Dice, separado para el uso de Dios. Alguien pone un ejemplo, a lo mejor no es el menor ejemplo, el mejor ejemplo. Tú tienes un plato para el gato, ¿no es cierto? La Ruth tiene un platito afuera para los gatos que vienen a visitarla. Ese plato es del gato. Está separado para el gato. Hay platos que son del perro, separados para el perro. Nosotros somos separados. ¿Para quién? Para Dios. Por eso reitero, y esto no es algo que venga desde ahora, sino que es algo que viene desde atrás. 19 y 20 del libro de Levítico, lo que más le dice Dios a ellos, ustedes deben ser santos. ¿Pero por qué? Porque yo soy santo, dice él. Miren por favor en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Luego de haber sido uno que andaba luchando, ¿no es cierto?, y diciendo cosas que no debía, y que andaba luchando que no iba a ser el mayor, luego cuando es el líder en la iglesia de Jerusalén, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, luego dejó ese lugar de preeminencia y ahora ha ido lejos y está escribiéndole carta a esta gente. Dice el versículo 15 y 16, por tanto, voy a leer desde el 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, en el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero ¿cuál es el llamado? Sed santos. Vuelvo a reiterar, un privilegio, separados para algo especial. Miren 1 de Pedro 2:9, por favor. Luego también de hacerle un llamado no menor a ellos con respecto a su vida, ¿no es cierto? El verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Saben? Tú tienes que entender algo igual que yo tengo que entender algo. La gente que está al otro lado, que no conoce a Jesús, que puede decir lo que quiera, tú tienes una ventaja sobre ellos. Que tú ya estuviste en ese lado de la valla. Y ahora estás en este lado de la valla. Has estado en los dos lados de la valla. Entonces ellos no saben lo que sabemos nosotros, pero nosotros sabemos lo que ellos saben. Y sabemos que ellos no son felices, que ellos no están completos, que ellos necesitan realmente un Salvador. ¿Y por qué lo sabemos? Por algo la gente se entrega a lo que se entrega. Como decía Chuck, la gente que se entrega a la fornicación, la gente que se entrega al adulterio, la gente que se entrega a la bebida, al alcohol, él está buscando algo para satisfacer su vida. Hay un vacío en su corazón. Entonces, lo importante, vuelvo a reiterar, por eso es lo que yo decía al principio, la necesidad de entender cuál es nuestra posición con respecto a lo que el mundo puede pedir de nosotros y que realmente tengamos claridad que los ojos de ellos están escuchándonos. Y están escuchando no solo lo que hacemos, pero no solo lo que decimos, sino especialmente lo que hacemos. Si lo que habla más fuerte que las palabras, ¿qué es lo que son los hechos? Eso es lo que habla. Eso es lo que la gente recuerda. Tú puedes hacer un montón de cosas buenas, hacer una sola mala. ¿De qué se acuerdan? De la mala, pues siempre de la mala, ¿no? Ahí como que queda latente. No, si hizo esto. Entonces, Dios realmente nos ha llamado a nosotros para eso. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar. Porque Dios tiene para nosotros cosas tremendamente especiales. Y Dios anhela que nosotros realmente cumplamos lo que Él quiere para nosotros. Ahora, cuando uno sigue mirando, por ejemplo, a estas personas, dice, ahí nos muestra que ellos no tenían, eran puros, no se habían contaminado con mujeres. Ahora, no significa eso que el sexo es malo, por favor, ¿ya? Tampoco aquí está diciendo la Biblia que está apoyando el celibato del Señor. Los que han leído Mateo, ¿no es cierto?, 19, cuando habla del divorcio, habla de todas esas cosas, y ahí Él les dice a ellos que hay tres tipos de eunucos. Uno que nace eunuco, uno que es hecho eunuco y uno que se hace eunuco. El que nace eunuco dice que es aquel hombre que a lo mejor nace con esa tendencia y que no tiene mayores deseos por las cosas de las mujeres. Dice la Biblia que el anticristo dice no va a desear el amor de las mujeres. Yo lo he dicho, no creo que haya de ser homosexual. Creo que esté tan ocupado con sus cosas que no le va a dar tiempo para, o no va a querer esas otras cosas. Hay otros que se hacen eunucos por la causa de Dios, dice.
Y hay otros que lo hacían eunucos. ¿Quiénes? Los reyes. Los reyes tenían un harén y la cuidaban el harén, así que no iban a dejar a cualquier infeliz ahí así que venían, lo hacían eunucos. Los obligaban, quedaban de esa manera ellos. Entonces Dios nunca está apoyando de alguna manera el celibato. Ahora, cuando uno ve estas cosas, sobre todo con respecto a la relación íntima, el apóstol Pablo habla mucho acerca de esto en 1 Corintios 7:7. Y dice que ojalá todos se casen a causa de ¿qué? De las fornicaciones. Ahí habla todo. Y habla claramente, por ejemplo, de la relación íntima. Dice que el cuerpo del hombre no es del hombre y el de la mujer no es de la mujer. Y que no se debe negar uno al otro a no ser de mutuo consentimiento. No vaya a ser que venga Satanás o os tiente. Lo hemos dicho alguna vez, lo hemos aprendido, lo hemos mirado, cuando lamentablemente las mujeres, vamos a decir más que nada, usan su cuerpo o el sexo como un arma en contra del varón, como castigándolo. Y no saben lo que están haciendo porque de alguna manera están quizás tratando o permitiendo a Satanás hacer algo que puede ser muy desastroso. Entonces ahí habla 1 Corintios 7, léanlo. Todo el capítulo él lo dedica a eso. Entonces esas son las razones de que entonces el celibato no es apoyado por Dios en el sentido que muchas veces, o como lo hace la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es lo importante? Estas personas no se contaminaron, pureza moral. Ellos seguían al Cordero por donde iba. Jesús lo dijo, mis ovejas están ahí. Pero algo interesante, eran irreprochables. Vuelvo a reiterar, sin mancha. Ahora, cuando uno mira las Escrituras, vemos de que este es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Cuando habla de irreprensible, dice que no puede ser reprendido o reprochado, pues consideran correcta su conducta. Es como los niños en el colegio. Si el niño no hace nada malo, no tiene por qué decirle nada. Su conducta, ¿cómo dicen? Es irreprochable. Entonces Dios a nosotros nos invita a eso. Pero reitero el por qué. Si no es para que tú digas, oh, yo soy mejor que tú. No, es por causa de los demás. Es por causa de lo que Jesús mismo dijo, que debíamos amar a los demás como a nosotros mismos. Que debíamos amar al que nos calumnia, nos difama, que quisiéramos querer que todos ellos vinieran a Cristo Jesús. Ahora, y es interesante, ¿por qué? Porque uno mira las Escrituras y mira lo que dice. Vayamos a Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice, haced todo sin murmuraciones, contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Por favor, no estamos hablando de perfección, ¿ya? Porque no hay nadie perfecto. Como se ha dicho, si usted busca la iglesia perfecta, no vaya, porque la echan a perder. No hay ninguno perfecto, pero cuando habla de esto, la Escritura habla del deseo de tu corazón, de cuando, es como dice el apóstol, dice, no satisfaciendo los deseos de la carne que batallan contra el alma. Estás viendo televisión y de repente y tu carne, sigue viendo, sigue. No. Es como que alguien decía, como viene del otro lado viene el viejo hombre o la vieja mujer, viene del pasado. Pero ¿qué hace el nuevo hombre? Tranquilo, ¿para dónde vas? Porque de eso no estamos hablando, vuelvo a decir, de perfección, pero estamos hablando de... Voy a decir algo más. Estamos estudiando los miércoles el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 1, dice que aquellos que piensan mal en su cama y que en la mañana se levantan y lo hacen. No se olvide que Dios tiene la particularidad, lamentablemente para nosotros, de saber lo que pensamos. Dice, el salmista dice, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? No hay lugar. ¿Conoces mi levantar? Conoces mi acostar. Pero reitero, si la esencia de estos 144,000, Dios los usó, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio y seguramente fueron muy productivos, porque no se olvide que el capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 20 nos habla de que son muchas las personas que reciben a Jesús en la gran tribulación. Pero por favor, reitero, cuidado,
No significa que usted, no, yo voy a hacer lo que quiera, total me salvo en la gran tribulación. Esto tiene un peligro ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, como no aprobaron el amor de Dios, Dios los entrega a un poder engañoso. ¿Se ha dado usted esas personas? Voy a decirlo de esta manera, a veces son cosas crudas. Las mujeres, vamos a hablar de mujeres, bueno, los hombres también en realidad. Cuando los hombres de repente caen en el adulterio, es como que se ciegan. El ejemplo que nos ponía el pastor Chang en uno de sus libros, de una dama que fue a hablar con él para que fuera a hablar con su esposo, porque su esposo había ido con otra mujer. Pero ciegos los hombres y las mujeres igual, ciegos. Es como que, encontré el amor de mi vida. El amor de mi vida. Dice que lo fue a ver el pastor Chang y el hombre, digamos, fue a una casa. Él tenía una tremenda y hermosa casa. Y la casa donde fue era una casa horrorosa. Dice que él ni siquiera pudo hablar, que lo único que fue, lloró y tuvo que pedir disculpas e irse. Pero el Espíritu Santo dice que convenció al hombre de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando uno de verdad piensa en estas cosas, en la ceguera que hay en las personas, de repente no es menor, la gente a veces se pone realmente ciega, se pone realmente que no corresponde. Ahora, aquí Dios, vuelvo a reiterar, Dios nos invita a nosotros a ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15 está diciendo esto, pero miren por favor, en Mateo 5, 16. Me confundí. Mateo 5, 16. Desde el 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada y fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, no se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Digamos, la gente tiene que vernos y mirar. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Miren, Tito 2:5. Leamos desde arriba. Dice, pero tú, Pablo a Timoteo, a Tito, perdón, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿para qué? Saben, a veces las personas no piensan estas cosas, piensan que esto no, todo, ok, bla, bla, bla. La Biblia, si uno lee en Pedro, por ejemplo, cuando está hablando de lo mismo y habla de las mujeres, dice vuestra conducta casta y respetuosa, pero también habla de los hombres. Dice que los hombres deben tratar a sus mujeres como ¿qué? ¿Para que qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si esto no es chiste. Si esto no es religión, esto no voy a la iglesia y me voy a pegar en el pecho el domingo. Esto no es eso. Aquí venimos exclusivamente, espero, así como Dios me tira las orejas a mí, se las tira a ustedes. Para ir, ¿por qué? Por lo que nos decía el mismo Pedro, porque no hemos sido salvados con plata, con oro, ¿con qué? Con la sangre preciosa de un cordero. Y por favor, si quiere reiterar eso, yo lo animo a que se encierre en su cuarto, porque eso hay que verlo solo y vea La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Porque esa es la verdad, ¿no? Eso es lo que le hicieron a él, por causa tuya y por causa mía. Si yo tengo derecho a ir al cielo, mi nombre está escrito en el cielo, voy al cielo. ¿Pero por qué? Por como dijo Jesús, nadie me quita la vida, yo pongo la vida. Como dice Isaías 53. Piénsenlo, léanlo. Fue desfigurado, fue molido. Entonces que Él venga y nos diga, por favor, hey, tú eres mi voz, tú eres mi luz, tú eres
Yo quiero que la gente hable de mí, pero por lo que tú haces. Si esa es la importancia, por eso reitero, por favor, no te olvides que lo que te están mirando, te están escuchando. Los ojos de ellos están escuchándote. Están escuchando cómo tú te mueves, cómo tú eres en verdad y en realidad. Y fíjense que aquí lo que decía, claramente, ¿para qué dice? Para que la doctrina o la palabra de Dios no sea. ¿Qué puede decir? Vuelvo a reiterar, el no creyente puede decir lo que quiera, porque yo le estoy mostrando algo. Él puede hablar hasta mal de Dios, decir de Dios, porque él no conoce a Dios. Yo le estoy mostrando cómo es Dios. Miren en Romanos 2:24, por favor. Este capítulo, el capítulo 2, el 1, el 2, el 3 y el 4 no es menor, porque aquí empieza a hablar acerca primero de las personas, el judío, del gentil, y cómo todos están lejos, ¿no es cierto?, de la causa o de ser lo que se supone que debiéramos ser, que si no fuera por Dios. Dice el versículo 24, voy a leer desde el 21. Tú pues que enseñas a otro, para mí, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de qué? Entonces, alguna vez lo he dicho, creo que lo más triste que puede haber es que el mundo me elija a mí como un mal ejemplo para que él no venga a Dios o ella. En buen chileno, eso. Entonces, eso es lo que nos llama el Señor. Estos 144,000 eran muy particulares. Y Dios nos invita, ahora cuando habla sin mancha es sin pecado. Ahora para ser sin pecado es algo muy simple. Tenemos a un abogado, tenemos a un Jesús que está ahí en Hebreos 4, dice que nos puede ayudar, ¿no es cierto? Claramente. No tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que es tentado en todo, pero sin pecado. Y podemos hallar gracia y el oportuno socorro. Pero por favor, como el mismo libro de los Hebreos dice, cuando nos dice puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y nos dice que desechemos, no lo voy a parafrasear, lo voy a leer, por favor. Hebreos 12. Porque ese es el problema, si no hay otro problema. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, digamos, viendo todas las personas que ya están en el cielo ya, tantos, familiares, no familiares, y algunos que hemos conocido a través de las Escrituras, piensen en conocer a todas estas personas. Dice, despojémonos de todo peso. ¿Sabe lo que está hablando aquí? Del lastre. Usted sabe que un submarino para poder subir, ¿sabe lo que hace, no? Bota el lastre, el agua y va. ¿Cuántas cosas pueden ser lastre en tu vida hoy día? ¿Cuántas cosas que te tiran para abajo? Dios te dice a ti, tú tienes que botar eso, tú tienes que dejar esas cosas. Es como Él dice, ¿sabes qué? Llevad mi yugo, dice. Porque mi yugo, ¿qué es lo que es? Liviano. Deja tu carga. Déjasela al Señor. Y el pecado dice que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dicen algunos, cuando él dice aquí, por el gozo puesto delante de él, dice que es por ti y por mí. Te vio a ti en el cielo y dijo, vale la pena. Uno puede decir, ¿no valgo la pena? Sí, yo digo que no valgo la pena, pero dice si vale la pena. ¿Y por qué razón? Porque un día vinimos y le dijimos sí a Jesús. Y reconocimos nuestros pecados, reconocimos nuestra pecaminosidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos que no nos es fácil caminar. Pero ahí estamos. Bienaventurados, ¿no es cierto?, los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran.
Bienaventurados los que estamos delante de Dios todos los días luchando con nuestras cosas. Pero lo que más nos dice que por favor nos despojemos, ¿cierto?, del lastre y sobre todo del pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amigos, algunos estamos más cerca que otros. 70, 80. Yo le decía el otro día a un pastor conocido, fue a médico, ¿estás ok? Le dijo, tengo para vivir muchos años. El médico le dijo, no, puedes salir de aquí, te podés morir ahí. No sabemos. Pero ¿qué es lo importante? Yo lo único que quiero escuchar al otro lado, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No quiero escuchar otra cosa. Y como siempre digo, si esto es simple, hermanos míos, vivir vidas de 24 horas, vivir vidas... ¿Este día nos quedan cuántas horas? Disfrutemos este día. Cuando hayan dificultades y problemas, apartémonos, oremos, Señor, ayúdame con este problemita, Señor. No la soporto más, Señor. O no lo soporto más, Señor. Como queráis tú. Pero ir a Dios a pedir, porque Él te va a dar la fuerza, te va a dar el corazón, te va a dar lo que tú necesitas. Porque así lo dice Él. Po. Acuérdense que Él es el yo soy. ¿Yo soy qué? Todo lo que tú necesitas. Todo. Entonces ese es el ánimo, hermanos míos. Dios nos invita y vuelve a meter el por qué. Por favor, no pensemos nunca que estamos solos, no pensemos nunca que no es importante lo que hacemos, sí es importante. Reitero, piensen lo que dice aquí el apóstol a las mujeres, sobre todo le dice, ¿no es cierto?, a las mujeres viejas vamos a llamar, que sean de ejemplo para las mujeres jóvenes, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Y como dice en Pedro, si lo leído en Pedro, por eso reitero, en Pedro habla tanto del hombre como la mujer. A la mujer claramente la invita, ¿no es cierto?, a lo mismo, y al hombre le dice que lo invita ¿para qué? Para que sus oraciones no sean... Creo que la cosa más triste es orar a Dios y que Dios me diga, ojo, como dice el Nico. El Nico dice, oreje pescado. Pescado no tiene oreja, pues, así que no me puedo ir. Dijo, lo más triste es esto, por eso, por favor, calma. Vamos, como dice Pablo, para adentro. Si alguno tiene problemas, como yo lo he dicho, con alguien de enojo, de ira, de no perdón, por favor, perdone. Y no espere que le venga, perdone usted. Si el perdón es como el amor es una decisión. Dios decidió amarte. Dios no dijo, voy a esperar, no, voy a esperar. ¿Qué es lo que hace? Y después, no, decidió amarte. Y en el camino, sabe el que va a ir, como dice, el que comenzó, terminará la obra. Entonces, el perdón es igual. Hay gente que le puede hacer mucho daño, pero en tu corazón tienes que simplemente, ¿sabes qué? Te perdono. Y no espero que me pidáis perdón, te perdono nomás. Y yo soy feliz. Ahora, si el otro no quiere, ya es problema de él, pero Dios nos invita a eso. Por favor, vuelvo a reiterar, uno de estos días, mis hermanos, o nos morimos, o viene Jesús. ¿Y qué es lo mejor que nos halle? Livianitos, sin ningún peso y sobre todo sin pecado. Y el pecado, la única manera es confesarlo delante del Señor y dejarlo a un lado. Acuérdense que lo que le dijo el Señor a Caín antes de matar a su hermano, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñarás de él. El pecado no tiene control sobre tu vida. Antes tenía, ahora ya no. Yo le doy poder si quiero, pero no tiene poder sobre mí. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor y sin duda por hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Te pedimos tu ayuda. De verdad queremos ser la sal, queremos ser la luz. Como dice el apóstol, la cosa más triste que podría ocurrirnos que habiendo sido heraldo podamos venir a ser eliminados, Señor. La cosa más triste es que pudiendo ser sal, esta pierda su sabor, Señor. Perdónanos, límpianos y ayúdanos, bendito Dios. Necesitamos que tú vengas sobre nosotros con tu Espíritu Santo y nos des poder. Señor, tú lo has dicho, Señor. Y es lo único que apelamos y pedimos y queremos rogarte que nos ayudes cada día a traer a la memoria lo que tú dijiste, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nos piden pan, no le damos una piedra, ¿cuánto más darás tú el Espíritu a los que te lo pidan? Yo te ruego que cada día de nuestra vida oremos
y te pidamos que vengas con tu Espíritu sobre nosotros. Sorpréndenos, bendito Dios. Haznos y ayúdanos. Ayúdanos tú, Señor. Sorpréndenos a nosotros mismos con lo que ocurre y ocurra dentro nuestro. Que nosotros seamos las primeras personas sorprendidas de la gran obra que tú seguirás haciendo en nosotros, Señor. Padre, gracias. Oramos una vez más por los enfermos para que tú pongas tu mano. Y oramos para que las personas puedan ser sanadas también, como dice tu Escritura, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Tenemos cena, se me olvida.